Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una preciosa bufanda infinita, en este caso súper fácil de hacer, rapidísima de tejer, ideal para todas las amigas y amigos que recién se están iniciando en este bonito arte del tejido a crochet o ganchillo. Está trabajada íntegramente en punto Salomón. Recuerden que también con este bonito punto ustedes pueden hacer blusas, pueden hacer colchas, cobijas, lo que ustedes prefieran. Para esto vamos a usar los siguientes materiales: 150 gramos de lana, en este caso gruesa, crochet o ganchillo de 5 milímetros y tijeras. Entonces, alisten materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de esta linda y súper fácil bufanda infinita tejida a crochet o ganchillo con punto Salomón. Para nuestra bufanda infinita, en este caso, vamos a trabajar con una lana o estambre, o como le llamen ustedes, depende del país en el que estén, gruesita. Miren ustedes que es como de varias hebras y al mismo tiempo tiene un brillo y un cierto como pelito. Bueno, vamos a usar en este caso crochet o ganchillo de 5 milímetros y vamos a iniciar, ya que es una lana gruesa, vamos a hacer en este caso lo que serían 32 cadenas. El punto es un múltiplo de 4. Vamos a hacer una bufanda linda con el punto Salomón, puro punto Salomón, súper fácil. Bien, ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos aquí 32 cadenas. Recuerden que con este bonito punto ustedes no solo pueden hacer esta bufanda infinita, pueden hacer la bufanda con flecos, pueden hacer blusas, tops, lo que prefieran. Pueden trabajarlo con hilo. En este caso estamos poniendo 32 cadenas por el grosor de la lana. Si usan una lana más delgada, ponen más cadenas, siempre múltiplo de 4. Una vez que tenemos ahí las 32 cadenas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena extra, vamos a estirar ahí y vamos a hacer lo que viene siendo el primer punto Salomón. Estiramos de esta manera, cerramos, cogemos aquí, cerramos nuevamente y vamos a contar, sin contar esta cadena que hemos puesto de más, en este caso solo para el inicio. Vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a cerrar con lo que viene siendo un medio punto. Bien, nuevamente vamos a repetir el punto Salomón. Ahí está, estiramos siempre la misma cantidad, pasamos, sacamos como una especie de cadena, cogemos aquí, vamos a cerrar, ahí ya está formado el punto y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena vamos a cerrar este punto con un medio punto alto. Voy a acomodar bien aquí la cadenita, ahí está, paso en la cuarta cadena, cierro con un medio punto alto, estiro nuevamente, paso, hago una cadena, abro aquí por dentro, subo, cierro como con un medio punto y cuento 1, 2, 3, cuarta cadena, un medio punto alto. Ahí, una vez que tenemos esto, estiramos nuevamente, pasamos, hacemos como una especie de cadena, abrimos acá, subimos, cerramos, 1, 2, 3, en la cuarta cadena vamos a cerrar con un medio punto alto. Voy a repetir nuevamente, estiro, paso por dentro, hago como una cadena, abro, miren aquí, así, para que puedan apreciar la hebrita, paso el ganchillo, subo, cierro, 1, 2, 3 y en la cuarta cadena voy a cerrar con un medio punto alto. Repito nuevamente, ahí está, abro acá, ahí está,
paso por dentro, cierro y contamos nuevamente 1, 2, 3, cuarta cadena, voy a cerrar con un medio punto alto. Bien, así hasta llegar al final. Entonces miren ustedes, aquí ya estoy llegando aquí al final. Repetimos nuevamente, estiro, paso el ganchillo, cierro, hago como una especie de cadenita, abro aquí entre estas dos hebras, subo, voy a cerrar como con un medio punto y contamos de nuevo 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Vamos a cerrar acá con un medio punto alto. Acá aprovecho y ya voy a ajustar bien aquí donde empecé. De esta forma tengo hecha lo que sería la primera hilera de nuestra bufanda infinita. Voy a voltear el tejido y voy a hacer lo siguiente. Esto solo va a ser siempre al inicio. Vamos a hacer lo que sería, miren aquí, ¿no? Voy a hacer un medio punto alto, una cadena, estiro, un punto salomón, abro acá, cierro y aquí, no en la puntita sino aquí, voy a hacer un medio punto alto. Bien, nuevamente estiro para hacer otro punto salomón, paso, cierro, abro aquí las cadenillas, vamos a cerrar hacia acá, nuevamente aquí un medio punto alto. Una vez que estoy acá, volvemos a repetir el punto salomón. Ahí está. Esta bufanda infinita es súper fácil de hacer. La estoy trabajando con puro punto salomón. Acá toca medio punto alto. Pero muy fácil. Sin embargo, va a quedar muy linda por el tipo de lana, súper esponjosa, muy abrigadora. Ahí está. Abrimos nuevamente. Pero como les repito, ustedes pueden trabajar para las amigas que se encuentren en este momento en época de verano, ¿no? Pueden hacer blusas, lo que ustedes prefieran con este bonito punto. Ahí está. Y volvemos a cerrar aquí con un medio punto. Bien, voy a trabajar así toda esta fila. Entonces, miren ustedes, yo aquí estoy terminando la fila, he hecho ya mi punto salomón y aquí, miren dónde termina, ahí, voy a entrar y voy a cerrar con un medio punto alto. Volteo mi tejido, hacemos aquí, como hicimos al inicio, medio punto alto, cadena, estiro, punto salomón. Ahí está, vamos a abrir así para que puedan apreciar bien. Paso, cierro nuevamente. Ahí aquí tocaría medio punto alto. ¿Ven? Entonces es un punto caladito que va a quedar bien bonito y súper facilísimo de hacer. Ahí está. Ideal para todas las amigas y amigos que recién están aprendiendo a tejer a crochet o ganchillo. Pueden trabajar, como les digo, bufandas, blusas, chalinas, lo que ustedes prefieran con este punto. Es muy fácil, súper rendidor también. Les va a salir muy económica la bufanda en este caso, porque es un punto bastante caladito, pero al mismo tiempo en este caso, por ser una lana gruesa, les va a quedar muy abrigadora. Ahí está. Simplemente vamos a continuar así, trabajando todas las filas de este bonito punto hasta darle el largo que nosotros deseemos a la bufanda. ¿Bien? Miren. Ahí está. Abrimos aquí. Pasamos por dentro. Y así vamos a continuar dando todo el largo.
Entonces, miren ustedes, yo ya he avanzado 1, 2, 3, 4, 5 filas del punto. Miren ustedes qué bonito está quedando. Vamos a repasar la parte final. Miren, aquí tenemos el punto Salomón. Y al momento de terminar, ¿no? Tenemos que coger hacia aquí y pasar ahí el crochet y cerrar, por supuesto, con un medio punto alto. Nuevamente, recuerden, volteábamos. Pasamos aquí, cerramos, hacemos un medio punto, una cadena, estiramos, esto solo lo hacemos siempre al inicio, y aquí hacemos nuevamente el punto Salomón. Con esto, además de que ustedes van a practicar este bonito punto de una forma súper fácil, van a poder elaborar una hermosa bufanda. Miren, ahí estiramos, cerramos, abrimos nuevamente, pasamos por dentro el crochet, cerramos aquí, nos toca no en la puntita sino aquí, hacemos el medio punto alto, volvemos a estirar para formar una vez más este bonito punto Salomón, cerramos ahí, aquí en el siguiente medio punto alto, ahí está. Y miren, de esta manera vamos a trabajar todo el largo de la bufanda para luego mostrarles el siguiente paso a seguir. Entonces, miren ustedes, una vez que yo ya tengo todo el largo deseado para mi bufanda, ¿no? En este caso la estoy haciendo más larga que la anterior. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a proceder a unir. Vamos a unir de la siguiente forma. Yo en este caso voy a unir aquí con un medio punto, vamos a juntar ahí los dos, ¿no? De esta manera hago un medio punto. Una vez que tengo el medio punto voy a estirar y voy a unir con el mismo punto Salomón. Bien, estiro, ¿no? Ahí paso, cierro, voy a coger hacia aquí y hacia el otro lado la misma altura y vamos a unir como hemos venido haciendo con un medio punto. Bien, nuevamente estiro, ahí cierro, entro por acá, vuelvo a cerrar y cogemos y unimos nuevamente donde corresponde, exactamente igual con un medio punto. Estoy uniendo igualito con el punto Salomón. De esta manera, miren, voy a unir lo que sería mi bufanda infinita. Entonces yo voy a unirla toda. Entonces, como ven aquí, miren, yo ya tengo la unión, he terminado hasta acá. Como observan, se ve perfectamente todo seguido el punto, no se nota para nada la unión. Simplemente voy a cerrar de esta manera y vamos a esconder el hilo para ya mostrarles la bufanda terminada. Como ven aquí, ya tenemos nuestra preciosa bufanda infinita terminada. Miren ustedes qué hermosa ha quedado. Yo le he ya dado las vueltas y le he torcido así para que ustedes puedan ver cómo queda bien esponjosa y coposa. Queda súper bella. Lo más interesante es que es rapidísima de tejer, súper fácil para todas las amigas y amigos que recién se están iniciando en el bonito arte del tejido a crochet o ganchillo. Recuerden que también con este bonito punto ustedes pueden hacer blusas, pueden hacer cobijas, pueden hacer gorros, pueden hacer chales, pueden hacer la chalina o bufanda que es la que lleva flequillos. Es decir, como siempre, la imaginación no tiene límites. Entonces espero que se animen a hacerla. No olviden compartir este fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y todos los videos de Taller Manual Perú a través de su televisor en HD a gran formato para que así no se pierdan del más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades.